Y continuamos aquí en Actualidad 1020, 1040 con este programa especial. Como le habíamos anunciado, tenemos al doctor José Márquez acá con nosotros. El doctor José Márquez, cardiólogo, egresado de la Universidad Central del Este de Santo Domingo, República Dominicana. Hace su internado y residencia en el King County Hospital y afiliados en Brooklyn, New York, donde hace precisamente, pues tanto, repito, su internado como su residencia en cardiología. Actualmente tiene su práctica privada y trabaja también con el grupo Tenet Florida en diferentes hospitales, específicamente en el Palmetto Hospital, donde ha venido, y en el Mercy, donde ha venido realizando sus labores de hace muchísimos años como director médico, como director del Departamento de Cardiología y también como especialista, pues precisamente en cardiología invasiva. Doctor, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Buenos días, Roberto, un Yo placer siempre que para mí. hablo del doctor José Márquez tengo que hablar de una manera muy personal, ¿no? Muchos de mis amigos lo saben, algunos de los oyentes o televidentes quizás no lo sepan. A mí en 1992 me da un infarto, una cuestión básicamente nada familiar, ¿no? Mi padre, mi mamá, toda mi familia ha tenido problemas cardíacos. Y llego al hospital no solamente infartado, sino me da un paro cardíaco en el Mercy. En ese momento, quien me revivió, quien ha estado conmigo desde ese momento, no solamente como médico, sino como amigo, como hermano, es el doctor José Márquez. Y tengo que decir que si estoy aquí en el día de hoy es gracias a él y a Dios, por supuesto, ¿no? Pero para mí es un placer darle la bienvenida a este programa. Repito, no solamente como mi cardiólogo, sino también como mi amigo, pero como uno de los mejores cardiólogos del sur de la Florida. Ha trabajado en el Mercy como director precisamente del Departamento de Cardiología. Actualmente también con el grupo TENET trabaja en el Palmetto, donde se están realizando, y hablábamos eso en el intermedio comercial, donde se están realizando una serie de cosas realmente importantes en el campo de la cardiología a nivel mundial. Pero, doctor, gracias por acompañarnos. No, Verdadero placer. gracias a ti, Roberto. ¿Qué, qué, Siempre, qué? siempre es un placer conversar contigo. Primero que todo, ¿por qué escogió la cardiología? Porque es uno de los grandes retos para cualquier No, médico. bueno, tú sabes, cuando yo empecé mira, la historia empieza cuando estudio medicina y regreso a los Estados Unidos y entro al programa de Kings County, Downstate, veterano de Nueva York. Uno de mis mejores amigos, el doctor Marcos Hasday, decide ser cardiólogo y yo quería ser gastroenterólogo. Y él me dice, no, tú no puedes ser gastroenterólogo, tienes que acompañarme en esta locura para que estemos juntos y hagamos todo juntos y compartimos. Y así fue, y decidí entonces hacerme cardiólogo. También en aquel entonces había un cubano que era el director del programa y él era el doctor Javier Lorenz, que ya está retirado en Orlando, Ajá. y él estaba también detrás de nosotros porque Marco y yo éramos un dúo dinámico. Y Ajá. entonces, y así fue. Y así fue como entró Y la así fue contra cardiología. la cardiología ¿Se arrepiente? y no, absolutamente. Bueno, no me arrepiento de ser Pero cardiólogo. es muy demandante, Ahí está, me arrepiento de tantos años muy sí, estresante, muy además. estresante, ¿no? Estresante y muy demandante de la vida del ser humano, Claro, ¿no? porque además, Dedicarse. exactamente, cuando uno le llama por un problema de gastroenterología, solamente Sí. puede esperar. No, bueno, Pero cuando uno le llama, en todas claro, las emergencias, claro. pero en la cardiología, especialmente con los cambios en la cardiología, con el tratamiento del infarto agudo de manera invasiva, o sea, el paciente llega y tienes menos de una hora de que llega, lo pasa al laboratorio de cateterismo, lo estupe para que haya menos daño, no daño al músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco es como el cerebro, se daña rápidamente cuando hay falta de oxígeno. Tenías que estar ahí día y noche, una cosa demasiado, tú sabes, Demasiado demandante. demandante y estresante para uno y la familia. ¿Ha habido cambios en la cardiología? Bueno, la cardiología, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de ser parte de estos cambios, en el sentido de que yo y todos los muchachos los cardiólogos que nos hemos graduado en los últimos 40, 50 años de cardiólogos, hemos visto ir desde cuando el paciente con infarto llegaba al hospital, lo acostaba en una cama, 2 semanas, se moría o no se moría, a lo que se hace hoy en día, que ha sido todo lo que se hace hoy en día en cardiología, en realidad se ha descubierto y se ha hecho en los últimos 50 años, más o menos, 40, Wow. 50 años. O sea que interesantísimo. Ha ido de un extremo al otro el tratamiento. Una de las cosas que vamos a hablar precisamente hoy es de los bloqueos y de cómo se lidia con los bloqueos, ¿no? ¿Cuánto es que se empiezan a poner los stents? O sea, las mallitas esas. ¿Y cuánto han adelantado en eso? el año 77 se puso la primera mallita en un ser humano. Lo hizo un doctor que desgraciadamente murió en un accidente de avión. Él piloteando su propio avión, murió. El doctor Andrea Grunzek se llamaba el médico.
y de ahí en adelante empezó las mallitas. Las mallitas vienen porque primero empezamos, como pueden ver lo que están viendo en la televisión, si primero viene la obstrucción coronaria, después viene entonces, aquí vemos una animación como se introduce el catéter a través de, antes todo se hacía a través de la ingle, hoy en día se puede hacer hasta por la muñeca, estamos haciendo la mayoría de los casos, la arteria radial, pasamos el catéter, lo llevamos a las coronarias, aquí vemos cómo vamos avanzando, las arterias coronarias nacen de la aorta y entonces son las que le dan el oxígeno al músculo cardíaco. Ahí vemos el catéter dentro de una coronaria derecha en este caso, donde se pasa a través de un alambre, un globo o un balón, y se insufla, se abre un poco la placa coronaria que está obstruyendo en ese momento. Ahí vemos y después entonces se pone el stent, ya vemos la arteria como... ¿Qué es lo que pasa precisamente con la obstrucción que se rompe? ¿Se rompe? Sí, simplemente se rompe y no se expande contra la pared. La arteria coronaria tiene la capacidad de expandirse tremendamente. Es una arteria que se expande. Entonces ponemos el stent o la mallita de metal dentro de la arteria para completar la revascularización. Ahí está el stent, viene para ser expandido. Y ahí una vez que está expandido, queda dentro de la arteria coronaria. ¿Y por qué vino el stent? Ya podemos terminar el video. Sí. ¿Por qué viene el stent? El stent viene porque primero se empezó con la destrucción con globo. Pero la reoclusión, o la reestenosis, era altísima. Porque tú rompías la arteria o rompías la placa y desencadenaba un proceso de inflamación y de formación de cicatriz en esa área, y se tapaba en un 30-40%, se volvía a reestenosar la arteria. Vinieron los stents no medicados, de metal solamente. Esos stents eran muy eficaces, son muy eficaces, pero tenían un grado de reoclusión también bastante alto, 15, 20, 30%, 20%. Entonces, ahora los stents modernos son medicados, un medicamento especial que hace que no se o no crezca las células que están causando la reestenosis. La reestenosis es la inflamación. La reestenosis es la retupición de la arteria una vez que está estupida con el globo o con el stent sin medicina. Entonces, con estos stent nuevos hemos bajado la reestenosis a casi 1, 2, 3% a la larga, ¿no? Que no se vuelva a tapar otra vez. Es una cosa increíble. En el área donde se destupió. Pero la enfermedad coronaria, desgraciadamente, es una enfermedad que es progresiva, especialmente si no se corrigen factores de riesgo, etcétera, donde no solamente se puede tapar donde hay un stent viejo de la arteria de nuevo, sino en otras áreas de la arteria. Los stents estamos hablando, las arterias coronarias son de tamaños de milímetros, estamos hablando de 1,5 mm a 3 milímetros, 3 milímetros y medio, una cosa pequeñísima, pero el árbol arterial es gigantesco, es grande. Hay muchas áreas donde se tapan de nuevo con el tiempo, y por eso es importante la prevención, o sea, ayudar a que no se tapen estas arterias de nuevo. Lo importante de la enfermedad coronaria es entender que es la causa más común de muerte en los Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres. Ya, en la mujer ya también. Igual. La mujer tiene la misma incidencia de enfermedad coronaria que el hombre, y es la causa de muerte número 1 en mujeres igual, la enfermedad coronaria. Por lo tanto, ¿las causas? Es una enfermedad, es una plaga lo que tenemos hoy en día, especialmente con causas. Lo primero genéticamente, es algo que todavía no podemos modificar. Quizá en un futuro se modifique la genética. En el caso mío fue genético. A los 38 años. Si encima de eso tiene otro, añades los factores de riesgo: fumar, hipertensión, ¿no? Fumar, hipertensión arterial, vida sedentaria, colesterol malo elevado, diabético, obesidad, etcétera. Todo eso contribuye a que la enfermedad progrese más rápidamente en personas que son propensas a la enfermedad. ¿Qué es lo que se puede hacer precisamente cuando uno sabe que uno tiene, pues genéticamente ya uno está propenso a eso? O sea, lo primero que hoy en día lo que se hace es muchos de los pacientes jóvenes vienen a vernos educados
y no dicen, bueno, papá murió de un infarto, mi abuelo murió de un infarto temprana. Temprano se considera en el hombre entre los 55 años, en la mujer entre los 65 años. Eso es prematuro, enfermedad prematura de coronaria. Tú lo evalúas, el paciente está asintomático completamente, le hace un profile de examen físico, historia, colesterol, si fuma, correr todos los factores que pueda correr. Y entonces hoy en día hay una técnica moderna, relativamente moderna, que es a través de CAT scanner o CT scanner, mirar las coronarias para ver la cantidad de ya enfermedad asintomática, silenciosa que puede tener el paciente, calcificación de la coronaria, placas en la coronaria temprana que no dan síntomas ninguno. 20 y pico de años, 30 años ya. La enfermedad coronaria comienza cuando tú naces, básicamente. Cuando la guerra de Corea se le hizo autopsia a todos los muchachos que se mataron, se murieron en la guerra de Corea. Y el 20% de los muchachos de 19, 20, 21 años tenían ya enfermedad coronaria temprana. 20%. Y eso era por cuestiones congénitas, me imagino yo. Congénita y la dieta, etcétera. Pero ya empieza congénitamente esto empieza a formarse la placa coronaria. Y si encima de eso tú tienes, aceleras con... Por ejemplo, una de las cosas que no se habla hoy en día aquí es la comida rápida. La comida rápida es mortal. Es el asesino mayor. En acelerar la enfermedad coronaria, la obesidad, enfermedad coronaria por hipertensión, diabetes, etcétera. La falta de ejercicio también. Todas esas cosas. Entonces, son cosas que si el paciente viene y le descubrimos temprano que tiene placas coronarias, calcio coronario, placas coronarias, podemos ser extremadamente agresivos. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, doctor, debo tomar pastillas para el colesterol. Pacientes que tienen esa... muchachos de 40 años, pastillas para el colesterol. Le hacemos un colesterol, es normal, 220, digo, no está muy alto. Le hace un scan coronario. Tiene placa coronaria, basado en la cantidad de calcio en la coronaria. Se calcula, uno sabe si tiene que ser muy agresivo, medianamente agresivo o no darle tratamiento, dependiendo si no hay enfermedad coronaria no temprana con respecto al colesterol. O sea que la tecnología hoy en día la tenemos para ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad. Hay mitos alrededor precisamente de estas pastillas que se dan para el colesterol. Correcto. Mucha gente está diciendo no las tomen. Esto lo único que hace es destruir los músculos, y al destruir los músculos termina también dañando los dos músculos del corazón. No, es interesante. En primer lugar, es un mito, es correcto. Mito, sí. Las probabilidades de que tú desarrolles dolor muscular por estas pastillas es mínimo. En primer lugar, es mínimo. En segundo lugar, la inflamación del hígado es mínima. O sea, el beneficio de estas medicinas en pacientes que lo necesitan es extremadamente incalculable. Yo la empecé a tomar hace muchos años. No, tú y yo tuvimos bronca muchas veces cuando la querías tomar. Exactamente. Tú como eras un corredor, etcétera, no la querías tomar y yo te decía que la tomara. Porque una de las cosas, cuando yo salgo y gracias a Dios, era el doctor Judy, fue en el Mercy precisamente. ¿Cuál fue la vena que tú no me pudiste estupir? No, a ti lo que te pasó fue en aquel entonces, cuando tú diste con el infarto, yo te hice un cateterismo de emergencia, cuando tú paro cardíaco, y te destupí la arteria descendente anterior. Lo que en aquel entonces no teníamos las mallas coronarias. Exactamente. Hiciste una reestenosis de la arteria y entonces ahí fue cuando decidimos operarme. Sí. Y básicamente 26... Porque si hoy en día ¿tú no me hubieras operado? Nunca necesita cirugía. Nunca. No me hubieras operado. Nunca, si existiera, hubiera existido la técnica. La técnica, no. ¿Quién se opera hoy en día? Yo tengo un amigo ahora que se está operando hoy en día, un señor mayor. ¿Quién se opera hoy en día? Se opera el que no podemos destupir. Al que no se puede estudiar, que ya el nivel de obstrucción está, que la arteria está tan dañada. Múltiples vasos, y especialmente diabéticos con enfermedad de los tres vasos, de las coronarias, tres principales, diabéticos con enfermedad de las tres coronarias principales. La literatura todavía hoy dice que es mejor la cirugía que múltiples mallas. Si no eres diabético y te pueden poner varias mallas, se hace lo de las mallas. Y la malla es exactamente, básicamente, tiene el mismo nivel de protección. Absolutamente. El paciente, la malla, quizás en pacientes con malla, múltiples mallas, aumenta un poquitico más la necesidad de un segundo procedimiento porque se puede reestenosar una malla, etcétera. Pero básicamente hoy en día estamos igual. ¿Qué nivel de limitación? ¿Qué nivel de limitación tiene una persona? Con respecto a las mallas o versus la operación. En su vida normal después. Igual. Igual, normal. No hay limitación. No hay limitación. Absoluto.
una de las cosas que me parece que es importante es el procedimiento en sí. Tú lo has explicado al principio, pero para muchos sigue siendo básicamente un misterio. Se puede entrar por la ingle, se puede entrar por la arteria radial, la de la muñeca. De la muñeca. Explica un poquito el procedimiento. Y vamos a poner el video también para que lo vean los televidentes. Sí, inicialmente los cateterismos se hacían había que cortar la arteria, la piel y exponer la arteria, hacer una arteriotomía, abrirla y entrar con el catete. Eso estamos hablando de qué año? Los años 50, con el doctor Sons, se llama S.O.N. La técnica se llama la técnica de Sons. Después entonces vinieron la técnica percutánea a través de la ingle, simplemente sin picar, sino simplemente con una aguja entrar en la arteria, pasar un alambre, poner un dilatador, un sheath, y a través de eso los catéteres. ¿Y ustedes cómo ven las arterias? No, todo se ve a través de fluoroscopía en el laboratorio. O sea, tú estás viendo exactamente. Todo se ve con fluoroscopía, con rayos X, bajo fluoroscopía. Y ahora, la mayoría de los muchachos lo estamos entrenando en Dios, se entrenan que se hace a través de la radial. ¿Por qué? Porque es más cómodo para el paciente y hay menos complicaciones con respecto a sangramiento, hematomas, etcétera. Imagínate que te hagan un cateterismo a través de la arteria radial. A la hora estás ya listo para irte para la casa. ¿Y a la hora? A la hora estás listo para irte para la casa. Inclusive, si te destupimos una arteria a través de la radial, en 2 o 3 horas estás en la casa ya hoy en día. No te tienes que quedar en el hospital. Wow. Para los oyentes que están escuchando ahora, de la tercera edad, ¿cuáles son los mayores retos que tienen desde el punto de vista problemas cardíacos? O sea, porque una de las cosas que oigo hablar es de válvula, etcétera, etcétera. No, la enfermedad coronaria sigue siendo la causa número 1. Lo que pasa es que cuando se habla de enfermedad coronaria, ¿de qué se está hablando? Obstrucción de las arterias coronarias. Eso es lo principal. Sí, lo principal. Pero según vamos envejeciendo, pero que eso tiene que ver desde que nace y dependiendo de cuestiones congénitas, etcétera, etcétera, se te desarrolla. Absolutamente. Es el proceso de envejecimiento de los seres humanos. Exactamente. Es así. Después de los 60 años, una causa muy común de, obstrucción de coronaria sin tener predisposición genética, ya empieza ya a manifestarse. En la mayoría de los seres humanos tenemos enfermedades vasculares. Es una cosa muy común y las coronarias es la principal, pero las carótidas se obstruyen, las arterias de las piernas, el riñón, la aorta se enferma. Todo eso es parte del envejecimiento del ser humano. Ok, para eso... me preguntaba, coronaria sigue siendo la número 1. Lo que pasa es que cuando vamos envejeciendo, entonces las válvulas del corazón se van deteriorando. Hablando del corazón, se van deteriorando, especialmente la válvula aorta, empieza a calcificarse y hace lo que se hace estenosis de la aorta, donde te causa los mismos síntomas que una tubulización coronaria. Hablando de sintomatología, el dolor clásico, el dolor anginoso, etcétera, pero hay como se llama, 10 otras causas de angina de pecho que no son por obstrucción de coronaria. La válvula aorta tupida, congénitamente una arteria que nació mal, intramuscular la arteria, etcétera. O sea que hay muchas otras enfermedades que se presentan con típica angina de pecho sin haber obstrucción de la coronaria. Es el trabajo del cardiólogo. Además, el trabajo del cardiólogo, y esto tiene mucho... Descubrir, ¿no? Sí. No solamente es descubrir, es lidiar con básicamente el costo psicológico. Le digo, porque yo como lo he tenido, pues puedo identificarme con eso. Atrás de todo cardiólogo tiene que haber un gran psicólogo, ¿no? Psicólogo, cura, sí, de todo habemos. Exactamente. Psiquiatra, somos de todo, tenemos absolutamente. Exacto. Eso es algo, es normal, ¿no? Que cuando tú presentas con un infarto, especialmente si es una persona joven, se queda con miedo, que te deprima y te ponga con miedo, y es el trabajo de uno de enseñarle. Por eso vienen los programas de ejercicios, etcétera, donde el paciente vuelve a adquirir recuperar su confianza para hacer una vida normal. Para hacer una vida completamente normal. Y además todos lidiamos con eso de manera diferente, pero cualquier dolorcito, y ahí es donde el cardiólogo pues realmente se diferencia, no solamente desde el punto de vista, sino desde el punto de vista humano. Correcto. Que le restituye a uno la confianza en uno mismo, ¿no? Correcto. Que uno siente un dolor normal y le llama al cardiólogo a las 3 de la mañana, Marque, me duele el pecho, ¿qué hago? Me voy para el hospital, y Marque en ese momento pues tiene que decidir una decisión muy difícil, es decirle, estate tranquilo en la casa. Lo correcto, si tienes un dolor, si tienes un dolor en el pecho, exacto, y te sientes mal, vete para la emergencia. Vete para la emergencia. Porque si tienes un infarto, el tiempo es muy importante en el tiempo que tenemos para abrir esas arterias. Entre más rápido se abra, menos daño al músculo cardíaco y menos complicaciones a la larga. Esa es la importancia de la destrucción de una arteria. ¿Cómo uno identifica para un oyente, ahora en este momento, que no le ha dado un infarto?
que esté diciendo, pero bueno, yo va y tengo, ¿cómo uno identifica de que uno está infartado? No, cuando tú estás infartado, tú sientes un dolor horrible. Es un dolor retroesternal, No. que te sientes que te vas a morir, con náuseas, deseo de vomitar, sudoración fría, falta de aire, te sientes mal. La mayoría de las veces. Llegas al hospital, el electrocardiograma es el que determina en ese momento si está teniendo un infarto que se llama transmural o un infarto donde te llevamos al laboratorio de cateterismo de inmediato. De inmediato. Pasa de la emergencia al laboratorio a través del catéter, la historia y el electrocardiograma. Ok. Pero la persona ahora, ¿cuáles son otros síntomas? Ahora, porque ahí hablan de infarto silencioso. ¿Qué es lo que es eso? Absolutamente. Hay personas que le dan infarto sin tener los síntomas clásicos, especialmente en diabéticos. El diabético puede presentarse sin dolor ninguno, con una simple sudoración, dolor de estómago, falta de aire. En las mujeres, la angina de pecho, los infartos, a veces se manifiestan un poquito más diferente al hombre. Hasta en eso tenemos diferencia. ¿Sí? Los hombres, absolutamente. Una prueba de esfuerzo en un hombre, en una mujer se puede manifestar diferente al hombre, los dolores o el infarto, etcétera. O sea que hay que entender, el cardiólogo tiene que entender eso y la comunidad debe entender de que pueden haber presentaciones totalmente atípicas y cualquier duda al hospital o a una cita con tu médico para hacerte las pruebas apropiadas, tomar la historia, hacerte las pruebas apropiadas y decirte si tienes enfermedad coronaria, si el dolor es por obstrucción coronaria o por otras cosas o no tiene que ver nada con el corazón. Muchas veces a mí me han llamado, por ejemplo, en consulta al hospital con un paciente con dolor en el pecho. Desgraciadamente hoy en día la medicina moderna, mucha tecnología y poco historia o examen clínica, físico. Claro. Y cuando llega y le quita la ropa al paciente, lo examina, lo que tiene es una culebrilla. Y está en el hospital con un cuadro de angina de pecho. Me hicieron correr para el hospital. Y me hicieron correr para el hospital. ¿No entiendes? Pero eso es el trabajo de... Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Una de las cosas que yo le digo a mis amigos, ¿no? Que saben que pasé por esta experiencia, que me preguntan qué es lo que yo le digo. Mira, los síntomas son tan variados que realmente yo no te puedo decir este es el dolor en específico. El dolor clásico, ¿no? El dolor clásico es el medio. El clásico. Retroesternal, centro del pecho, presión, ardentía, que viene con esfuerzo, se puede irradiar a los brazos, a la espalda, a la mandíbula, a veces en descanso te puede un dolor pero ese uno lo conoce. Es el clásico. Pero a veces no, a veces simplemente una falta de aire, sudoración, yo creo que la sudoración, falta de energía, etcétera. Cosas, hay manifestaciones atípicas de la enfermedad coronaria. Yo siempre le digo a mis amigos que una de las cosas que tienen que correr es cuando suben. Si empiezan a realmente, hay una sudoración, yo le digo a mis amigos, entonces ni siquiera corra, llama al 911 inmediatamente y no pierdas tiempo. Hago mal en decirle eso. No. Sí, especialmente si tiene otros factores de riesgo, ¿no? Corre, ve al hospital, que te hagan tu electro, que te chequeen, no hay nada, para la casa y va a ver al médico. Ok, la estera. ¿Qué es lo que te dice a ti cuando tú le haces la estera a una persona? La prueba de esfuerzo, ¿cómo se dice en español? Yo odio cuando dicen estera. La prueba de esfuerzo. Exactamente. La prueba de esfuerzo te dice si hay obstrucción de las coronarias, pero solamente cuando hay una obstrucción de más de un 70%. Oh. Tú puedes tener una prueba de esfuerzo completamente normal y tienes enfermedad coronaria importante, o sea, 40% por allá, 50, 60, y no lo sabes, al menos que te hagamos otras pruebas más profundas. La prueba de esfuerzo es un paciente que viene con unos dolores más o menos típicos o atípicos, y la prueba de esfuerzo da positiva o da normal, cambio electrocardiográfico, o si se hace con prueba de esfuerzo con ecocardiografía, prueba de esfuerzo con nuclear, ¿Qué etcétera. es la que tú haces? Sí, usualmente hace la combinación. Tú no haces prueba de esfuerzo sola. A veces sí. A veces simplemente un paciente joven que sabemos que no tiene nada para su tranquilidad, le hacemos una prueba de esfuerzo por sí sola. Y se está completando normal, caminó 10 minutos, etcétera, sin dolor, sin síntomas, sin cambio electrocardiográfico, tú le puedes asegurar que no tiene una obstrucción en una arteria importante de más de un 70%. Casi se lo puedo asegurar, pero nunca es 100%. En la medicina, 2 más 2 nunca es 4. Claro, exactamente. Hay que tener mucho... Pero básicamente, cuando tú haces una prueba de esfuerzo a una persona que está ya en un nivel de riesgo mayor, sí le tienes que hacer, o sea, hay elementos complementarios. Si la prueba de esfuerzo enseña de que hay obstrucción de importancia con las otras cosas que hacemos, entonces de ahí pasamos a un tratamiento médico agresivo o un cateterismo del corazón para arreglarle su obstrucción. Porque muchas veces tú puedes manejar la enfermedad coronaria con medicamentos solamente. No todo el mundo hace falta que se haga un cateterismo porque tenga angina de pecho o enfermedad coronaria. Muchas personas se ponen un buen plan especialmente cuando las pruebas de esfuerzo enseñan que son de bajo riesgo. Tú puedes a ese paciente simplemente tratarlo agresivamente médicamente y si se estabiliza, es igual que si
le pusieron cateterismo, le pusieron un stent. O sea que no todo el mundo, no todo el mundo es lo mismo. necesita prueba de esfuerzo, cateterismo y stent. No. Estamos hablando con el doctor José Márquez, cardiólogo, mi cardiólogo. Y una de las cosas que estábamos hablando durante el programa, que la semana que viene vamos a estar hablando de esto con más detenimiento, es lo que se está haciendo en el Palmetto Hospital, parte del grupo de Tenet. Cuéntame un poquitico de eso. Básicamente, aparte de enfermedad coronaria, hoy estamos manejando a través de catéter, obstrucción de la válvula aorta, insuficiencia de la válvula mitral, obstrucciones crónicas de coronaria a través de catéter. Esto es revolucionario, ¿no? Todas estas cosas, la cardiología moderna. Estos son la cardiología moderna que ha ido avanzando de la cirugía tradicional al tratamiento percutáneo a través de catéteres. Okay. Es increíble. Y gracias a Dios que en el Palmetto tenemos esa tecnología y uno de mis asociados es uno de los expertos en esto, que si podemos traerlo la semana que viene para hablar, para que... Pero me estás diciendo tú que no solamente ustedes lo tienen, sino que básicamente es un centro de enseñanza también que lo están haciendo con Nova. Absolutamente. El Palmetto está asociado al programa de osteópata de Nova, donde tenemos un programa también en cardiología. ¿Para posgraduado o para personas? Para posgraduado, para ser los cardiólogos y los cardiólogos que estamos graduando están a nivel de... O sea, están haciendo la residencia. La residencia en el hospital y salen graduados con el conocimiento y el entrenamiento de cualquier universidad en cualquier parte del mundo. Tú me estás diciendo que lo que ustedes están haciendo en estos momentos en el Palmetto básicamente compite con básicamente el departamento de cardiología. No hay que salir fuera más. Antes decía, tengo que ir a Herb, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Nada. Casi la mayoría de las cosas se pueden hacer en el Palmetto hoy en día. La mayoría de las cosas. Aquí, en Hialeah. En Hialeah. Que cuando uno piensa en eso, uno piensa, no tengo que ir a otro hospital. Aquí ustedes lo están haciendo. Absolutamente. La inversión tiene que ser grande en nuevas tecnologías, ¿no? Absolutamente. Esto es una de las cosas que a veces no limita al hospital, las inversiones, el costo, millonarios, ¿no? El costo de estas cosas. Son millonarios. Sí. Y ya lo tienen en el Palmetto, básicamente un hospital del grupo Tenet, con un grupo de cardiología que realmente, y vamos a tenerlo aquí la semana que viene, vamos a estar hablando más de esto, porque yo creo que si hay algo importante es básicamente difundir esta información. Bueno. Cuando uno de los mayores retos que tiene uno es el temor, es básicamente enfrentar el temor y vencerlo, sobre todo mientras más joven uno es, más temores uno tiene a que le puedan decir con 30 y pico años, tú tienes una condición cardíaca, te la tienes que tratar. Uno piensa que la vida de uno terminó, al contrario, es cuando empieza la vida de uno. Y con estas tecnologías no solamente empieza, sino que prolongamos la vida. Exactamente, y eso yo creo que es lo más importante. El doctor, déjeme decirle José, que es la manera que le decimos cariñosamente, y nada, y me tomo el atrevimiento de decirle al doctor José Márquez, uno de nuestros grandes cardiólogos, y para mí es un placer darle la bienvenida pues a este programa, e invitarlo la semana que viene a continuar esta conversación acerca de qué es lo que está pasando en el mundo de la cardiología, en un hospital tan cercano como el Hospital Palmetto, que lo tenemos aquí al doblar de la esquina, y es uno de los centros de cardiología mejores de Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor, un verdadero placer, mi honor y además de agradecimiento, y el de mi madre, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Regresamos en solamente un segundo.